Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres. También me acompaña la hermana Olga Lidia Ara Sánchez y la hermana Sayan Yamilet, quienes pues son mis brazos aquí en mis ayudantes, mis colaboradoras en el Señor. Y vamos a iniciar con el tema, vamos a continuar con el tema de los colaboradores. Ayer estuvimos haciendo alguna plática, ¿verdad?, acerca de este tema, y gracias al Señor por la enseñanza que Él nos está dando. Vamos ahora, hermanos, a compartir pues la segunda parte con la ayuda del Señor. Pero vamos a orar primero. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu infinita misericordia, por tu grande amor, Señor, por esa oportunidad que nos das de bendecir tu nombre y de exaltarte, Señor, y de conocer tu palabra. Ministranos en esta hora, háblanos. Por favor, usa mi vida, Señor, de manera poderosa y especial. Amén. Bien, damos gloria al Señor. Entonces, hermanos, vamos a entrar a la enseñanza, y con la ayuda del Señor esperamos. Ayer estuvimos hablando, hermanos, de la palabra colaborador. ¿Qué significa la palabra colaborador? Esa palabra colaborador viene de la palabra sunergos, y es una palabra, hermanos, griega, que significa coadjutor, ¿sí? También significa partícipe, significa ayuda, significa también asistente, apoyo, refuerzo, compañero. Y esa palabra habla, hermanos, de un socio de trabajo, alguien que coopera, alguien también que favorece al trabajo, ¿verdad?, que se hace, perdón, hermanos, en la iglesia. De manera que la palabra sunergos, decía los hermanos, sunergos, viene, de ahí es donde viene la palabra, ¿ya? De donde viene la palabra sinergia, y ya hemos hablado un poquito acerca de esa palabra, sinergia. Entonces, hermanos, esto es lo que significa colaborador, y resulta que el diccionario Swanson traduce esa palabra como colega. Y ya cuando hablamos de colega es alguien que tiene la misma profesión. Entonces, para explicar esto, hermanos, un poquito más ampliamente, hicimos un esquema que esperamos, ¿verdad?, que pues que no estemos metiendo las extremidades ahí, en cuanto a la explicación de este tema. Así que mire bien lo que ponemos aquí. Ahí tenemos en la parte superior Dios. Dios es el que nombra o el que establece a los ministros. Él es el que los llama y el que nos predestina y nos preordena, hermanos, para que nosotros le sirvamos en esta tierra. De ahí, hermanos, el Señor también, por medio de su Espíritu, va revelando a los ministros quiénes son los que podrían ser colaboradores. Esos colaboradores definitivamente, hermanos, salen de la iglesia, que la iglesia es labranza de Dios, es viña del Señor. La iglesia, hermanos, es el campo donde se siembra la semilla de la palabra, y la iglesia también es el edificio, que es donde nosotros tenemos que edificar de acuerdo a la palabra del Señor. Esto lo vimos ayer. De la iglesia surgen entonces los colaboradores de la iglesia. Y de los colaboradores es, hermanos, que el Señor, ¿verdad?, llama o preordena ministros que van a ser los ministros relevos de los ministros que estamos actualmente. Se van a ir levantando otros
que van a servirle al Señor y que van a llegar a ser ministros también y que van a relevarnos en la labor que estamos desempeñando. Entonces el ministerio o la labor de un colaborador es muy importante porque ayudan, hermanos, cooperan en el servicio al Señor, en la edificación de la iglesia y en la predicación de la palabra, en la enseñanza de la palabra, de manera que esos colaboradores con el tiempo van evolucionando al grado de llegar a ser ministros que relevan a los ministros, digamos, ancianos. ¿Ok? Entonces, los colaboradores, hermanos, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, colaboradores apostólicos, encontramos entre ellos a Priscila, Aquila, Urbano, Timoteo, Tito, Epafrodito, Evodia, Síntique. Estos los puse por algunas causas que tenemos ahí en la Biblia y que trataré de explicarlo. Clemente, los demás, dice, Filemón, Arquipo, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Entonces, estos son algunos de los colaboradores apostólicos. Y comenzamos hablando de Priscila y Aquila el día de ayer y comentábamos que Priscila significa pequeña, humilde, y Aquila, su significado es águila, que habla de visión, habla de renovación, habla de remontar el vuelo por encima de las tormentas. Y hablamos también de Urbano, que es alguien de la ciudad, alguien que es atento, ¿sí? Alguien que tiene una buena manera de tratar a aquellos que llegan a la casa del Señor. Entonces hoy vamos a estar hablando acerca de Timoteo. Y Timoteo tiene unas particularidades, hermanos, tremendas, porque Timoteo fue evolucionando. Fíjese que Timoteo comenzó siendo discípulo, luego subió a ayudante, después a colaborador. Fíjese dónde queda, en qué nivel está colaborador. Y luego, hermanos, llegó a ser hijo amado y fiel. Después de ello llegó a ser hermano, o sea, a ser considerado parte de una familia, desde luego espiritual. Y luego se le dio la oportunidad de ser predicador. Luego fue siervo o esclavo por amor. Luego llegó a ser apóstol Timoteo. Eso lo podemos encontrar en la Biblia y lo vamos a ir hablando a lo largo de la enseñanza. Luego llegó a ser un verdadero hijo. Sí, no solamente hay que ser hijo amado, hijo fiel, sino también hay que ser un verdadero hijo. Y luego, hermanos, se le pidió que desarrollara un ministerio de evangelista también. Y también Timoteo sufrió las penalidades, hermanos, de llegar a ser un prisionero por causa de Cristo. Entonces, Timoteo tuvo una evolución, no se quedó en colaborador. Eso significa que los colaboradores, hermanos, deben evolucionar. Los colaboradores deben crecer, deben desarrollarse. Amén. Entonces, comenzamos Hechos capítulo 16, verso 1. En la traducción lenguaje actual, Pablo dice que siguió su viaje y llegó a los pueblos de Derbe y de Listra. Mire bien, allí vivía un joven llamado Timoteo, que era seguidor de Jesús. Y la Biblia Reina Valera dice que era discípulo. O sea que cuando el apóstol Pablo llega a Derbe y a Listra, ya este joven llamado Timoteo ya había aceptado a Cristo y estaba siendo discipulado. Tremendo, ¿ah? No fue el apóstol Pablo que le enseñó
los primeros pasos en el cristianismo. La madre de Timoteo era una judía cristiana y su padre era griego. Su abuela creo que era Eunice y su madre Loida, algo así, o es al revés. Pero lo cierto es que entre ellas dos lo engendraron espiritualmente hablando a Timoteo con la palabra del Señor, porque le enseñaron la palabra desde que era pequeño. De manera que cuando llegó Pablo, el apóstol Pablo, ve a Timoteo. Y entonces, hermanos, Timoteo empieza a desarrollarse. Ya había sido convertido, ahora él era discípulo. Y dice Hechos 16:2, los miembros de la iglesia en Listra y en Iconio hablaban muy bien de Timoteo. Qué tremendo, hermano. Qué bueno, ¿verdad? Cuando alguien o los hermanos de la iglesia dicen, el hermano fulano, qué buen cristiano y qué buen testimonio da. O sea que los colaboradores, hermanos, deben de alguna manera dar buen testimonio, y si no dan, digámoslo así, pues tratar de que su testimonio, hermano, sea correcto delante del Señor, pero no solamente delante del Señor, también delante de los hermanos. Entonces nos dice la palabra del Señor en Hechos 16:3, por eso Pablo, o sea, como ya Timoteo era convertido, como ya Timoteo estaban siendo discipulados, y como Timoteo también tenía buen testimonio, entonces Pablo quiso que Timoteo lo acompañara en su viaje. Vio la capacidad de Timoteo, el potencial que Dios había puesto en la vida de Timoteo para que pudiera llegar a ser, hermanos, un ministro. Pero primeramente tenía que ser un colaborador. Así que, hermanos, dice la Biblia, pero como todos los judíos de esos lugares sabían que el padre de Timoteo era griego, Pablo llevó a Timoteo para que lo circuncidaran. Y aquí, hermanos, estamos hablando ya de una obediencia total de Timoteo. Porque, hermanos, mire, ciertamente la iglesia estaba iniciando y todavía habían judíos que no habían definido su postura ante el cristianismo y ante el Señor. De manera que algunos todavía pensaban que había que guardar el sábado, que había que circuncidarse, que tenían que guardar ciertos ritos. Pero el apóstol Pablo no, porque el apóstol Pablo era un apóstol enviado a los gentiles. Sin embargo, para no ser piedra de tropiezo y para que se les abrieran las puertas también ante los judíos, los circuncidó. Timoteo pudo haberle dicho al apóstol Pablo, no es necesario que me circuncide, como en el caso de Tito. Tito fue llevado por el apóstol Pablo también a Jerusalén y no fue circuncidado. Esa es otra historia. Ahí hay otra enseñanza. Pero aquí, en cuanto a Timoteo, hermano, fue circuncidado. ¿Y por qué causa? Tal vez porque su mamá era judía, pero tal vez también para que no hubiese ningún escándalo entre la iglesia primitiva. Pero sobre todo aquí lo que estamos viendo, hermanos, es que Timoteo se dejó circuncidar. Estamos hablando de algo literalmente. Se dejó circuncidar por el apóstol Pablo. Él pudo reclamar, él pudo rezongar, él pudo decir, no me obliga, el evangelio no me obliga a circuncidarme, pero por obediencia Timoteo lo hizo. Y eso habla bien de Timoteo, hermano, porque esa era como una prueba para ver si verdaderamente Timoteo estaba dispuesto
a obedecer. Entonces, hermanos, vayamos adelante. Hechos 19:22. La traducción lenguaje actual dice: así que envió a Timoteo y Erasto, que eran dos de sus ayudantes, a la región de Macedonia, mientras él se quedaba unos días más en Asia. Note bien que el apóstol Pablo se iba a quedar, hermanos, unos días más en Asia. Y ahora envía a Timoteo y a Erasto a Macedonia, a la región de Macedonia. El apóstol Pablo va a estar por un lado y ellos van a ir a otra misión, a hacer otra labor. Esa es la labor de un colaborador, ser ayuda, ¿sí? De ir aún, hermanos, pues tal vez con poca experiencia, pero con muchas ganas de servir. Entonces, aquí encontramos cómo Timoteo se va desarrollando de haberse convertido, de ser un nuevo convertido, a ser un discípulo, de ser un discípulo, hermanos, también acompañante de Pablo, ser un compañero de Pablo, y luego no solamente eso, sino circuncidarse por obediencia. Y ahora aquí encontramos en este verso, Hechos 19:22, que Timoteo, hermanos, era uno de los ayudantes del apóstol Pablo. Entonces, un colaborador debe ser un ayudante, ¿entienden? Alguien que está, hermanos, dispuesto a brindar su servicio, no solamente en la iglesia, sino incluso, hermanos, al pastor. No estamos hablando de servicios domésticos, ¿verdad? Pintarle la casa al pastor, arreglarle la luz al pastor, pintarle los muebles al pastor. No, eso no. Sino de servir en el área del ministerio. Entonces, mis hermanos, Romanos 16:21 dice: os saludan Timoteo. ¿Qué significa Timoteo? Amado de Dios o adorador de Dios. ¿Cómo debe ser un colaborador? Debe ser alguien que adora a Dios, que ama a Dios. Y de antemano, Dios lo ha amado a él. Porque no es que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó a nosotros primero. Por lo tanto, mis hermanos, cada uno de nosotros debe ser como un Timoteo, un colaborador que esté dispuesto a servir, pero también a adorar a Dios. Amén. Dice: os saludan Timoteo, mi colaborador, o sea, alguien que trabaja conmigo. Luego dice: y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Pero esos tres que se mencionan después, esos tres no son mencionados por el apóstol Pablo como colaboradores. Son parientes, son familia del apóstol Pablo, pero no forman parte del grupo de los colaboradores. Tal vez asisten a las iglesias que el apóstol Pablo levantó, que el apóstol Pablo estableció. Pero aquí dice: os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. A Timoteo lo pone como un colaborador y a los otros tres como parientes. O sea, son familiares cercanos. Lucio significa un seguidor luminoso, alguien que tiene luz, alguien que nació de Díadis. Es decir, que ha nacido de nuevo, ha nacido de arriba, ha nacido en la luz, le llegó la iluminación de Cristo. Pero es un hermano que está ahí en la congregación, pero no es un colaborador todavía. Pero sí entiende el evangelio.
Y el otro es Jasón. Y Jasón significa el que cura. Que ahí, ¿verdad? Yo podría decir algunas cosas, pero no quiero, ¿verdad? Torcer tampoco ni forzar el texto para que diga lo que yo quiero. Pero Jasón significa el que cura. Puede ser que sus palabras de él ayudaban a sanar las heridas del alma a algunos. No quiero creer que Jasón era ese tipo de cristiano, ¿verdad? Que anda recetándole a todo el mundo medicina sin ser doctor. Entonces, pero es Jasón el que cura, pero no es colaborador. Y Sosípater significa defensor de su padre. Es Sosípater. Y cuando hablamos de alguien que defiende a su padre, está bien, alguien que honra a su padre, tal vez eso es importante, pero también da la idea, hermanos, de que es alguien que defiende su genética. Es como si yo dijera, no, pero yo soy Suárez, y en mi sangre corre la sangre Suárez, y el que se meta conmigo va a saber quién soy yo. O sea, todavía la genética no ha sido ministrada, ¿verdad? La herencia genética sigue estando ahí, hermanos, una genética terrenal y no espiritual. ¿Entienden? Y hay gente que se enoja, ¿verdad? Cuando le enseñamos o le decimos, hermano, usted tiene que renunciar a la genética familiar, porque la genética muchas veces es transmitida, hermanos, espiritualmente, emocionalmente, en todos los aspectos, de manera que hay personas que siguen pensando como sus padres, siguen actuando como sus padres, ¿entienden? Incluso las mismas enfermedades que le dieron a sus padres le dan a ellos, porque no han cortado el cordón umbilical y la genética, hermanos, que corre por la sangre. Por eso dice la Biblia, vosotros no habéis luchado hasta la sangre. Y no necesariamente está hablando de que no han luchado hasta la muerte, sino que está hablando que no han luchado hasta la genética, al grado de cortar con esas maldiciones generacionales. Entonces, Sosípater es alguien que defiende la genética. Entonces, estos tres hermanos, Lucio, Jasón y Sosípater, no pertenecen al grupo de colaboradores, son parientes, son cercanos al apóstol Pablo, andan por ahí también, ¿verdad? Pero no son colaboradores. Tal vez en un futuro pudieran serlo, ¿verdad? Si van renunciando a aquellas cosas que todavía vienen arrastrando. Entonces, 1 Corintios 4:17, vamos a ir allá, Reina Valera 1960, dice, hermanos, por esto mismo os he enviado a Timoteo, otra vez Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Fíjense que la traducción lenguaje actual dice, por eso confío en él, porque es un hijo amado, es un hijo que yo amo, es un hijo que se deja amar. Porque, hermano, hay hijos que se dejan amar y hay hijos que no se dejan amar. Hay hijos que queremos abrazar a papá y hay hijos que de plano dicen, no, yo nada más de puñito. ¿Verdad? Hay quienes quieren, aman a su padre, pero no solamente al padre terrenal, porque tenemos tres padres. Hay padre. ¿Qué le pasa al hermano José Manuel? La Biblia dice, hermanos, que tenemos un Padre celestial, el Padre de nuestro espíritu. Pero tenemos un Padre terrenal también, que es el Padre biológico, el que nos engendró físicamente. ¿Sí? Y ese es nuestro Padre terrenal.
pero debemos tener un padre espiritual, también un padre del alma, que debe ser un ministro, un pastor. Entonces, para llegar a ese nivel de hijo, debemos, hermanos, reconocer entonces a un ministro como nuestro padre del alma. Y ahí es donde, hermanos, muchos no logran comprender o no le llega todavía la revelación a ese grado. Pero a Timoteo, aunque el apóstol Pablo no lo evangelizó, y aunque el apóstol Pablo, perdón hermano, no lo discipuló en un principio, Timoteo llega a reconocer al apóstol Pablo como su hijo, como su padre. Y el apóstol Pablo entiende que Timoteo, al reconocerlo como su padre espiritual o su padre del alma, llega a ser un hijo amado y fiel en el Señor. No dije infiel, dije y fiel. Entonces necesitamos ir evolucionando, hermanos, al grado de que podamos llegar a ser hijos amados y fieles en el Señor, en los cuales se pueda confiar. Mire, entonces, luego dice, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Eso qué significa? Que Timoteo le recordará mis enseñanzas, que son las mismas enseñanzas de Cristo. Eso es lo que yo enseño en todas las iglesias, dice el apóstol Pablo. Entonces, un colaborador debe enseñar lo que enseña su pastor. Un colaborador no debe sentirse mejor que su padre para decir, no, yo ya voy más adelantado que él. Puede ser que sí, porque hay hermanos que tienen mucha capacidad de parte de Dios para entender cosas que a veces, hermanos, el pastor tal vez no las entiende todavía. ¿Entiende? Pero usted como colaborador debe procurar ser humilde. Dice la Biblia que Roboam, hermanos, él se creía mucho mejor que su padre. Cuando la gente le fue a decir que le bajara los impuestos, las cargas, él dijo, no, mire, el dedo más chico de mi mano es mucho más grueso y más fuerte que los lomos de mi padre. Eso, hermanos, era orgullo puro, soberbia. Un colaborador, para que llegue a ser un hijo amado y fiel en el Señor, debe hacer a un lado la soberbia y reconocer que tiene un padre. Ok, entonces, 2 Corintios 1:1, Reina Valera 1960, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Miren qué nivel lo está poniendo ahora. Es que, hermano, la palabra hermano que se usa en la Biblia es la palabra adelphos, y esa palabra significa, mis hermanos, una relación de familia. Ahora Timoteo no solamente tenía un nivel de hijo, sino que había una relación fraternal entre Pablo y Timoteo. Era una relación de hermanos. Como dijo aquel al presentar a un amigo, dice: te presento a un amigo, este es mi mejor amigo. ¿Qué digo amigo? Mi hermano, dice. ¿Qué digo hermano? Mi perro, dice. No, hermano, no a ese nivel, ¿verdad? Pero cuando alguien dice: este es mi hermano, aunque no sea de sangre, pero si lo ama y tienen una relación fraternal, hermanos, a un grado de sentirse que por sus venas corre la misma sangre de Cristo, entonces, hermanos, somos hermanos. Amén.
Y ese era el nivel que le estaba dando a Timoteo. Segunda de Corintios 1:19 dice, porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que fue predicado entre vosotros por nosotros. ¿Lo dije bien? Cristo Jesús, que fue predicado entre vosotros por nosotros, o sea, entre paréntesis dice, por mí y Silvano y Timoteo. O sea, Timoteo era un predicador. Timoteo enseñaba también la palabra ahí, hermanos, a la iglesia de Corinto. Timoteo, hermanos, entonces estaba dentro del grupo de los colaboradores. Filipenses 1:1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Aleluya. Ahora Timoteo ya no solamente, hermanos, es un colaborador, no solamente llegó al nivel de hijo, al nivel de hermano, sino que ahora, hermanos, también es un siervo de Cristo, un siervo de Jesucristo. Y lo tremendo, hermanos, aquí es que ya el apóstol Pablo lo va poniendo a un nivel, más bien a su nivel ministerial. Dice Pablo y Timoteo. Pablo sigue llevando ¿cómo se llama? La batuta. Pero ahora Timoteo está en un nivel de siervo de Jesucristo. Y dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. ¿Ok? Entonces, pues, no voy a leer las otras versiones. Primera de Tesalonicenses 1:1 dice, la Reina Valera 1960, hermanos, Pablo, Silvano y Timoteo. 3. Fíjense bien, hermano. ¿Quiénes escribieron Tesalonicenses? La primera carta a los tesalonicenses. Dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. Eso es importante, hermano, porque mire, a mí en el seminario me enseñaron que Pablo escribió a los tesalonicenses, que Pablo le escribió a Corinto. Pero no es así, porque aquí dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Y dice, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero veamos, dentro del mismo libro de Tesalonicenses, la primera carta, dice el capítulo 2, verso 6, dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Los que sabemos un poquito de gramática, un poquito de español, entendemos que está hablando en plural, no en singular. No está diciendo, no busco la gloria de los hombres, aunque podía ser carga como apóstol de Cristo. No dice en singular, lo dice en plural. Porque los que escriben esta carta está ahí arriba, Pablo, Silvano y Timoteo. Por eso dice, aunque podíamos, plural, seros carga como apóstoles de Cristo, o sea, está hablando en plural, son 3. Y los 3 llegaron a ser apóstoles. Timoteo por eso llegó a ser un apóstol, un enviado. Entonces, mis hermanos, esto es interesante porque mucha gente no lo ve así o no lo quiere ver así. Pero la Biblia no la podemos torcer a nuestro antojo, ni la podemos interpretar a nuestra manera. Primera de Tesalonicenses 3:2 dice, y enviamos a Timoteo. ¿Qué significa Timoteo? Adorador de Dios, amado de Dios. Luego dice, nuestro hermano. Es una relación fraternal afectuosa, servidor de Dios, o sea, ministro, ayudante. Y mire que mesero, pastor, diácono, dice, y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo. Y luego dice, para confirmaros
O sea, para que ustedes se establezcan y se afirmen en el Señor, y para exhortarlos también, para llamarlos a acercarse al Señor, para animarlos, para consolarlos, para alentarlos respecto a vuestra fe. Entonces, mis amados hermanos, aquí encontramos pues que Timoteo era una persona que el Señor estaba desarrollándola y ayudándolo a crecer por medio del ministerio del apóstol Pablo. A eso se le llama engendramiento. Cuando nosotros nos dejamos enseñar, cuando nos conectamos para oír la palabra, cuando llegamos a la iglesia y al discipulado, hermanos, estamos dejándonos engendrar con la palabra. De manera pues, hermanos, que en 1 Timoteo capítulo 1, verso 2, dice, la Reina Valera 1960, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Ahora Timoteo ya no solamente es un hijo amado, un hijo fiel, sino que es un verdadero hijo en la fe. Sí, sí, hermano, porque mire, cualquiera puede decir, usted es mi padre espiritual, pero no cualquiera obedece. Hay quien cree que es solamente una palabra más en el vocabulario cristiano, decir padre espiritual o hijo espiritual. No, un verdadero hijo en la fe es aquel, hermanos, que se conduce de acuerdo a la palabra del Señor y que enseña lo mismo que enseña a su padre espiritual, que se ha dejado enseñar y que también, hermanos, habla como su papá, enseña como su papá. Lo que cree su papá, él también lo enseña, hablando de padres espirituales, de pastores, de ministros. Entonces, hermanos, no nos podemos desviar. Yo tengo un padre del alma, un pastor, y lo que él enseña yo comparto con ustedes. Y si acaso yo no entendí bien alguna enseñanza, yo tengo que poner oído a lo que él dice, ¿verdad? Y el Señor también me va enseñando, pero debo escuchar la enseñanza. Porque mire, hermanos, es triste que hayan hijos que no reconozcamos ni siquiera a nuestro padre terrenal. No, hermano, es que ese señor no es mi padre porque me abandonó, porque me dejó. Sí, pues, pero el deber tuyo o el deber de usted es honrarlo, respetarlo, orar por él, amarlo, perdonarlo incluso. Ya Dios se va a encargar de darle su recompensa o su castigo, pero no le corresponde a los hijos juzgar a los padres, a ningún hijo, a ninguna hija. Entonces, un verdadero hijo en la fe reconoce al Padre Celestial, a su Padre terrenal y a su Padre del alma. Ahora, hermanos, 2 Timoteo 4:5 dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es decir, anuncia siempre la buena noticia. Un buen colaborador, hermanos, debe evangelizar, debe desarrollarse al grado, hermanos, de que hable el mensaje de Jesucristo. Hebreos 13:23, aunque el libro de Hebreos, algunos teólogos dicen que no lo escribió Pablo, aquí en Hebreos 13:23 hay una evidencia de que pudo haber sido Pablo. La traducción lenguaje actual dice, quiero decirles que nuestro hermano Timoteo ya está en libertad. No en libertad cuando hagan, sino está libre, pues. Y si llega pronto, me acompañará a visitarlos.
El apóstol Pablo era el que estaba, hermanos, más cerca de Timoteo. El apóstol Pablo amaba a Timoteo. Incluso, hermanos, cuando el apóstol Pablo, sea que haya muerto o que el Señor se lo haya llevado, hermanos, quiero decirle que Timoteo le dio continuidad al ministerio apostólico. Entonces, necesitamos colaboradores como Timoteo, que no dejen de crecer, que no dejen de avanzar, que no dejen de evolucionar. No importa cuántas sean las luchas, las batallas, las tentaciones, las fallas que tengas, levántate y sigue adelante. Otro de los colaboradores fue Tito. Segunda de Corintios capítulo 8, verso 23, dice en la Reina Valera 1960, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador. Fíjese, Tito significa agradable, pero dice que es su compañero, eso dice el apóstol Pablo. Y un compañero, de acuerdo al diccionario Strong, en la Biblia significa un socio, un cómplice, pero cómplice en lo bueno, cómplice en la visión, alguien que participa, hermanos, en la visión de anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos más gente que, hermanos, tengan un carácter agradable, como Tito, que sean personas, hermanos, que estén dispuestos a agradar a Dios, que participen y que sean sunergos, o sea, colaboradores. Tito, hermano, dice, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria a Cristo. Pasamos más adelante. Segunda de Corintios 2:12. Fíjense qué interesante esto, hermanos. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu. Es decir, me preocupé, dice el apóstol Pablo, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. ¿Saben por qué, hermano? Porque los colaboradores cuando no asisten a los servicios, se nota y preocupa. Perdónenme lo que le voy a decir. A veces no preocupa tanto si hay un hermano que nunca apoya, que todo lo ve negativo y no llega hasta, a veces uno dice, hasta uno quiere decir gracias Señor que no vino, pero no es que tengamos mala fe o mala voluntad hacia alguien, pero cuando un colaborador que es agradable, hermano, que es una persona con la que puedes confiar, no está en el servicio, hermano, créame que pesa la ausencia de esa persona. Se siente. Y es lo que le pasó al apóstol Pablo. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Entonces, hermano, pero ¿qué pasa? Que más adelante, segunda de Corintios 7:6, dice, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. La hecha, qué tremendo eso, ¿ah? ¿Por qué, hermanos? Porque los colaboradores consuelan. Fíjese que aquí nos dice, hermanos, que el apóstol Pablo fue consolado por Timoteo. Pero dice la traducción lenguaje actual, dice, pero Dios que anima a los que sufren. Es decir, que el apóstol Pablo estaba pasando por sufrimientos. Y con la llegada de Tito fue consolado. O sea que los ministros, hermanos, somos consolados por los colaboradores. Hermano, mire, yo doy gracias a Dios por los hermanos que colaboran aquí en la iglesia, porque ahora que pasamos otra vez por el COVID, yo no podía predicar.
pero el hermano Ángel estuvo siempre disponible, dispuesto para predicar. Y ya no, el último domingo ya no podía yo, bueno, yo también, yo quería predicar, pero me sentía débil y mal de mi garganta y mis pulmones no estaban muy fuertes. Y le pedí al hermano Marco Leiva y él nos apoyó de buena gana. Porque, hermano, si yo le digo a un hermano, ¿será que puedas predicar? Ay, hermano, es que, será. Ya, si empiezan así, mejor no. Mejor déjalo, hermano. Gracias, hermano. Porque se trata de consolar, ¿verdad? Y de ayudar. Mire cómo dice que esta versión, la Biblia, las Américas. Pero Dios que consuela a los deprimidos. A su tremendo, hermano. El apóstol Pablo, quizá como Elías, también en algún momento se deprimió, hermano. Porque cuando el Señor lo llamó, hermano, le dijo: a ti te he predestinado para que sufras por mi causa. Él había hecho sufrir a los cristianos, ahora él iba a sufrir por Cristo. Pero, hermano, llegó el momento en que se fue humillado, sufrió y se deprimió. Pero un colaborador llamado Tito lo consolaba, hermano. Tremendo, ¿ah? Y a veces nosotros los pastores parece que no. Algunos no somos tan llorones, otros sí, se quejan mucho. Pero aunque no nos quejemos, sería bueno, ¿verdad? Que, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo se siente? Ánimo, pastor. Porque acuérdese, hermano, que dice la Biblia que el enemigo, una de sus tácticas es: heriré al pastor y dispersaré las ovejas. Entonces hay que estar no solamente el pastor cuidando ovejas, sino las ovejas también orando por su pastor y de vez en cuando echando una llamada: pastor, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está? Yo tenía unos hermanos que ciertamente, ¿verdad?, a veces, aunque yo no estuviera aquí, si estaba yo lejos, me marcaban: ¿cómo está, pastor? ¿Está bien? Sí, acá estamos. Ok, pero mire, hermanos, entonces 2 Corintios 7:13 dice: por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Aquí lo que quiero decir, hermanos, es que hay que fortalecer también a los colaboradores. Denles ánimo, hermano. De verdad. A veces cuando veo aquí en la predicación y digo, un hermano está conectado o dos hermanos, yo digo, ay, Padre Santo, pero yo sigo. Pero los que están comenzando, conéctese, escuche la palabra, ¿sí? Comparta, participe. Y si puede, hermano, gracias por la palabra. Perdón, me edificó, me confortó. Que el Señor le siga usando, hermano Ángel. Que el Señor le siga usando, hermano Marco. Que el Señor le siga usando, hermano Alexis. Que el Señor siga usando al hermano Galidia, a cada hermano y hermana que es colaborador en el ministerio. Amén. Porque eso es lo que hicieron los hermanos de Corintio. Consolar, apoyar, confortar el espíritu de Tito. 2 Corintios 7:14, en la Biblia Dios habla hoy, en la versión 2002 dice, 2022 ya salió una nueva. Dice: yo le había dicho a Tito que me sentía orgulloso de vosotros y no he quedado mal. Al contrario, así como es verdad cuantos hemos dicho a vosotros, también es verdad lo que le dijimos a Tito, que estamos orgullosos de vosotros. Mire cómo el apóstol Pablo le dice a Tito: estoy orgulloso de los hermanos de Corinto. Y mire cómo dice el verso 15: y el cariño que os tiene aumenta al recordar que todos le obedecisteis y le recibisteis con tan profundo respeto. Me alegro de poder confiar plenamente en vosotros. Hermanos, ayer le decía a los hermanos esto:
el apóstol Pablo envía a Tito a Corinto. Y los hermanos de Corinto, al saber que Tito venía de parte del apóstol Pablo, lo recibieron y le obedecieron en todo lo que les dijo Tito. Lo respetaron. Y Tito quedó contento, satisfecho. Hermano, el que recibe a un colaborador está recibiendo al pastor. ¿Me entienden? Si yo envío al hermano Ángel, le digo, hermano, vas a ir por las casas a ver a los hermanos cómo están, te vas a encargar de esto. Usted recíbalo. No me lo trate mal. Porque si él me dice, mire que el hermano no me quiso recibir, ok. A mí me está afrentando. Y al afrentarme a mí también al que me está enviando, que es Dios. Yo espero que usted entienda eso. Sí, porque hay gente que dice, no, si el pastor no viene, yo no quiero a nadie aquí. Entonces, mis hermanos, esto es importante para el buen funcionamiento de la iglesia. Segunda de Corintios 12:18 dice, cuando les pedí a Tito y al otro hermano de la iglesia que fueran a verlos, ellos no se aprovecharon de ustedes. ¿No es verdad que Tito y yo nos hemos portado con ustedes de la misma manera? ¿No pensamos lo mismo acerca de este asunto? Hermanos, ningún colaborador debe aprovecharse de la iglesia. O sea que un colaborador no debe andar, ¿verdad?, de casa en casa, yendo para ver si lo apoyan en algo, si le van a dar dinero, si le van a dar aquello, no se aprovechan de la gente. Por eso debemos tener mucho cuidado, hermano. Yo como pastor no envío a nadie por las casas a pedir ayudas. Si alguien llega por su casa y le dice, venimos de parte del pastor José Manuel porque dice que me apoyen porque estoy en necesidad, no es cierto. No es cierto. Aunque les llevara una carta mía. Qué bueno que hoy hay WhatsApp, que hoy hay celular, ¿verdad?, para echar una marcada. Entonces, mi hermano, Tito no se aprovechó de la iglesia. Entonces, los colaboradores deben ser honestos. Gálatas 2:1, yo quiero avanzar un poquito. Dice, después, pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Dice el verso 3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo, y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Es el caso que le decía. A Timoteo sí le pidió el apóstol Pablo que se dejara circuncidar, pero Tito no fue obligado a circuncidarse. Aquí lo que yo encuentro, hermano, es que los colaboradores deben aprender con su propia experiencia o de forma experiencial, hermanos, a no ser legalistas. No debemos ser legalistas. Es que tu falda tiene que ir más abajo de la rodilla y hasta... No es obligado, pues. No deberían usar pantalón, no deberían ponerse esto, no deberían... legalismo. Hermanos, un colaborador no debe ser legalista. ¿Ok? Claro, hay cosas que con el tiempo el Señor va a ir ayudando a la persona a que le caiga el 20, a que le caiga la revelación, pues. Bueno, 2 Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Tito fue enviado a una nueva tarea, a un nuevo encargo apostólico, a Dalmacia. Sin embargo, dentro de los colaboradores, Demas, que fue uno de los colaboradores, desamparó, se apartó de Pablo porque amaba más al mundo. De manera, mis hermanos, que los colaboradores deben mantenerse fieles aunque otros se aparten de la iglesia. Un colaborador debe, hermanos, mantenerse fiel. Bueno, a Tito dice, mi verdadero hijo en esta fe que compartimos. Mire qué tremendo que Tito, hermanos,
llegó a ser un verdadero hijo en la fe. Hasta aquí lo voy a dejar, hermanos, porque todavía faltaba Epafrodito, pero lo vamos a dejar para mañana con la ayuda del Señor. Así que hasta aquí, hermanos, yo quiero invitarles para que seamos como Timoteo y como Tito, colaboradores que pusieron todo de su parte, hermanos, para crecer, para desarrollarse y para apoyar en el ministerio al apóstol Pablo. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús esta noche, que tu palabra, Señor, quede en la mente, pero en el espíritu y en el corazón de cada uno de tus hijos. Que, Señor, hagas conforme a tu voluntad por medio de esta palabra en cada corazón. Que cada hermano, Señor, sea ministrado, sea tocado, sea, Señor, llevado a una nueva experiencia contigo de servicio. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre eterno, por tu misericordia. Amén. Bien, mis amados hermanos, voy a saludarles solamente. Creo que nada más tenemos dos hermanos. La hermana Laila Ochoa Márquez. Y no sé quién más, hermano, no veo. Tal vez sea el hermano Ángel. Bien, pues hermanos, si Dios lo permite, mañana a las 8 de la noche vamos a tratar de avanzar con este tema. Usted sabe que no se terminan un tema, aun por más que querramos, quedan muchos puntos por tratar. Así que mañana, con la ayuda del Señor, estaremos aquí, ¿sí? El hermano Ángel. Dios te bendiga, Angelito. Bien, pues Dios les bendiga y que pasen muy buenas noches. Desde aquí.